Seguramente alguna vez ha escuchado decir que la iglesia cristiana está llena de gente hipócrita, que los cristianos son hipócritas, que seguramente ha escuchado que la iglesia está llena de gente mala, que son malos, que la iglesia está llena de criticones y de murmuradores y de chismosos. Seguramente ha escuchado eso. Esa es una exageración. La iglesia no está llena de eso. La iglesia tiene eso, pero no está llena. Mire, las sillas están vacías. A mí me da mucho coraje que se generalice y que se diga que todos los cristianos son hipócritas. Yo creo que un cristiano no es hipócrita. Yo creo que en la iglesia hay hipócritas, pero no es un cristiano. Yo creo que la iglesia tiene gente criticona y murmuradora y chismosa, pero no son cristianos. Y la Biblia hace una clara referencia a eso. El Señor Jesús lo explica y cuenta una parábola donde enseña acerca del trigo y la cizaña. Y es una de las parábolas que a mí me gustan más. Todas me gustan, pero esta es una de las que me gusta más, porque además es una de las parábolas que Él se toma el tiempo de explicar. No todas las parábolas las explicó algunas. Y las que explicó el Señor deja bien en claro a qué se refiere con lo que está diciendo. Hay otras parábolas que no las explicó y las dejó así sin explicación. Incluso cuando le dijeron, ¿por qué no explicas todas las parábolas? Y Él dice, porque así es como tengo que hablar en parábolas, porque muchos van a escuchar y van a ver, van a escuchar las palabras que estoy diciendo y van a querer que se les explique y no se les va a explicar, porque solamente las recibirán y las entenderán aquellos que tengan oídos para oír. Y esa es una de las demandas que el Señor Jesús hace en el libro de Apocalipsis. Él dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se supone que todos los que tenemos oídos oímos. Se supone, ¿va? Pero no es así. Porque aunque tenemos oídos y podemos oír, no oímos. Tenemos la oportunidad de escuchar y no queremos escuchar. No queremos oír porque no nos gusta lo que oímos. Los escribas y los fariseos se enojaron con Jesús porque lo que Jesús decía les incomodaba, les molestaba. Se refería a ellos, a lo que habían enseñado por siglos, a lo que habían enseñado por décadas. Y Jesús estaba haciendo ver al pueblo de Israel que lo que Dios había dicho estaba bien. Pero lo que ellos enseñaban, lo que los escribas y los fariseos enseñaban, ya no estaba bien. Y por eso se enojaban con Jesús y por eso quisieron crucificarlo, porque se enojaban. Cuando escuchaban a Jesús se ponían de malas. ¿No te pasa que de repente escuchas cierta música que te pone de malas, así como que te incomoda oírla y ay, ya puso el vecino su Paquita la del barrio y ay, o a lo mejor te gusta Paquita la del barrio y te dices al vecino, ¡súbale vecino! Pero hay cosas que oímos que nos incomodan. ¿Sabe que también hay voces que oyes que te incomodan? Es decir, a lo mejor oyes la voz de alguien y dices, ay, ya llegó fulano. Ay, y no quieres oírlo porque incluso solamente oír su voz, ni siquiera estás oyendo lo que dice, pero solamente el hecho de oír su voz ya te puso así con los pelos de punta y ya estás de malas. Eso pasa, y por eso a veces cerramos los oídos. Los seres humanos tenemos una habilidad, que no sé si es habilidad para bien o para mal, pero tenemos una habilidad que cuando no queremos oír algo, no lo oímos. No lo oímos. Usted dice, ay, pastor, eso no es... No, sí, tú puedes estar oyendo el ruido y no oírlo. No sé si les pasa que alguna vez el vecino tiene fiesta y tú tienes mucho sueño. Y está con el escándalo el de al lado y tiene un pachangón y te dices, oye, ¿de qué hora que se va a callar? Pero estás tan cansado que nada más tocas la cama y dejas de oírlo.
Pero hay veces que no estás tan cansado, que no tienes sueño y que estás oyendo y oyes todas las canciones que está poniendo el vecino y las escuchas todas y dices, ¿por qué ahora no me puedo dormir? Porque no estás cansado. Pero si estuvieras muy cansado, te aseguro y te garantizo que te duermes inmediatamente. Pero a veces no estamos tan cansados y oímos todo. El ser humano puede oír sin oír. Ayer una hermana me decía, estaba platicando con ella, me decía, no, pastor, de repente estamos oyendo sus prédicas en internet, y cuando yo me siento a oír su prédica, pongo en internet, YouTube, ahí sus prédicas, y me siento a escucharla, dice, no me conviene sentarme a escuchar la prédica porque me voy al monte. Ya, caray. Agarra el teléfono y se va al monte. Pues yo nunca ninguna prédica le he dicho, váyase al monte, hermano. O no sé qué efecto tendrá sobre la hermana que hace que se vaya al monte, ¿no? Y me explica, dice, no, dice, mi mente se viaja. O sea, yo cuando estoy sentada, sin hacer nada, y estoy oyendo sus prédicas, mi mente se empieza a viajar. O sea, la mente es la que se va al monte, no ella, literalmente. Y entonces me hizo pensar en este mensaje, porque de repente el Señor quiere hablarnos algo respecto a nuestra conducta, a nuestro comportamiento, a lo que hacemos, a cómo vivimos, a las palabras que salen de nuestra boca. Y el Señor nos quiere hablar algo y no estamos aquí. Rechazamos el mensaje por el hecho de ser algo que va en contra de lo que nosotros pensamos y creemos. Y a eso se refiere el Señor Jesús en la parábola de la cizaña y el trigo. A aquellos que debiendo de escuchar no escuchan, aquellos que debiendo de haber creído no creen, que debiendo de haber crecido espiritualmente no crecen y sin embargo están escuchando todo lo que Dios dice. Y a veces nosotros escuchamos sin oír. Estamos aquí, nuestra cabeza está aquí, nuestros oídos están aquí, pero todo lo que oímos, como dicen en mi pueblo, tápate el otro oído para que te entre por uno y no se te salga. Porque estamos oyendo y se nos sale. ¿Qué es lo que produce esto en nosotros? Produce que nosotros no creamos. Produce que nosotros rechacemos la palabra de Dios, pero sobre todo produce que no maduremos. Y me refiero a no madurar espiritualmente, porque tú puedes madurar en edad y el tiempo se va a cobrar la factura, pero no maduramos espiritualmente porque no estamos dispuestos a escuchar. No estamos dispuestos a escuchar lo que Dios nos dice. Porque cuando Dios quiere hablarte, no te habla para avergonzarte, a diferencia del diablo. El diablo cuando te habla a tus oídos, te habla para avergonzarte, para ponerte en vergüenza, para hacerte sentir mal, para incomodarte, para que te sientas molesto y termines rechazando el consejo que se te está dando. En cambio, cuando Dios te habla y te confronta con algo que estás viviendo o con algo que estás haciendo, no lo hace para avergonzarte, no lo hace para exhibirte públicamente y ponerte en evidencia. Mucha gente piensa que cuando Dios nos habla es como cuando Jesús les dice a los escribas y a los fariseos, les dice hipócritas, sepulcros blanqueados. Creemos que Dios nos va a hablar igual y nos va a decir, hipócrita, estás aquí pero no estás. Te he hablado acerca de esto y no entiendes. Te he dicho que corrijas esto en tu vida y no lo haces. Que cambies esto en tu corazón y no lo cambias. Y pareciera que Dios, o pensamos, en algún momento pensamos, que Dios nos va a hablar de esa manera para avergonzarnos, para hacernos sentir mal, para incomodarnos, para que tú no estés a gusto y de alguna manera dejes de escuchar lo que Él tiene que decir. Pero Dios no lo hace de esa manera. Si Dios te va a hablar algo y seguramente te incomoda, no es para avergonzarte, no es para exhibirte, para llamarte hipócrita. Te lo dice para que lo corrijas, te dice para que lo tomes en cuenta. Pero sobre todo te lo dice para que no digas nadie me lo dijo. Porque en el día del juicio, en el día en que te presentes delante de Dios, y tú digas, es que no lo sabía, el Señor te va a presentar el video del 28 de julio del 2019, y te va a decir, mira, en este día, el pastor estaba hablando y tú te fuiste al monte. No, ahí estaba, yo me quedé. No, te estabas, pero tu mente se había ido al monte. Y no escuchaste todo lo que yo tenía que decirte. Y no lo escuchaste porque no quisiste escucharlo, no porque no era bueno, no porque yo te estuviera avergonzando, sino no lo escuchaste porque no quisiste escucharlo. Porque estaba en contra de lo que tú sentías y en contra de lo que tú querías.
Alguna vez una hermana se acercó a mí y me dijo, de otra iglesia, no de aquí, para que no empiecen a voltearse a ver. ¿Qué fue? Una hermana se acercó a mí de otra iglesia y me dijo, está mal, ella era soltera, y me dice, está mal que ande con un hombre casado. Yo, ¿cómo? ¿Andas con un...? No, es que él es casado. Bueno, no está casado, está separado. A ver, ¿está casado o no está casado? Bueno, sí está casado, pero ya no vive con su esposa. No, está casado. ¿Está mal que yo ande con él? Le digo, ¿qué? ¿Me estás pidiendo permiso? ¿Me estás avisando? ¿Quieres que te dé mi consejo? ¿Por qué me pregunta? Oh, no, dime, ¿qué dice la Biblia? Bueno, ya le expliqué lo que dice la Biblia. Y le dije, eso se llama adulterio y seguramente cometerás fornicación. O las dos cosas. Entonces, está mal. Y cuando le empiezo a decir eso, cuando le empiezo a hablar de eso, ella se enoja conmigo y me dice, ¿sabes qué? Ya no quiero escucharte. Tú eres de los religiosos que todo lo ven mal. Y dije, no, o sea, realmente es tu vida y tú decides cómo vives. Pero yo no te estoy diciendo lo que yo pienso, te estoy diciendo lo que la Biblia dice. Y si me estás preguntando lo que la Biblia dice, esta es la respuesta de lo que la Biblia dice. Y muchas veces cuando Dios nos habla respecto a algo, nos incomoda, nos sentimos acusados, nos sentimos señalados, sentimos que lo están diciendo por mí. El pastor está hablando de esto seguramente por mi culpa o por mí. Alguien vino y le contó y alguien vino y le dijo y lo está hablando por mí. No, la verdad es que si yo tuviera la facultad de hablarle a cada uno de lo que yo quisiera decirle a cada uno, en lugar de hablarle 2 horas, le hablaría por todo el día. Como los sermones que el Señor Jesús daba. Los sermones del Señor Jesús eran todo el día. Hay una iglesia que empieza, ¿a qué horas empiezan en la sinagoga? Empiezan a las 9, a las 8 de la mañana y terminan hasta que Dios dice. 8, 9, 10. Ya están. Y la iglesia está abierta todo el día. Y hay alabanza, y hay predicación, y de repente para el predicador, y el predicador está hablando, y hay el Señor, y dice, la Biblia dice, y de repente se queda callado, y entra la alabanza. Y dice, ¿y a qué hora dijo que se acabó? No dijo amén, no oró para ser ministrado. Es que todavía no termina. Y entra la alabanza, y eso entra la alabanza para despertar a los que se están durmiendo, porque ya estaban así clavando el pico, y entra la alabanza, y otra vez vuelve a entrar el predicador, continuando con lo que se quedó en lo último. Y sigue hablando y de repente se queda callado, y otra vez entra la alabanza, o recogen una ofrenda, y el pastor se queda sentado, y vuelve a entrar el pastor, y al rato vuelven a recoger otra ofrenda, y vuelven a cantar, y digo, wow. Todo el día. Así está la sinagoga todo el día. Dije, un día se las voy a aplicar a los hermanos. Bueno, nosotros estamos, ya lleva 20 minutos, ya es la 1, ya crujen las tripas, ¿a qué hora se va a callar? Y sabe, eso empieza a incomodarnos, porque a veces lo que estamos escuchando no es algo que quisiéramos oír. No es que nos digan que lo que estamos haciendo está mal, no nos gusta que se nos llame la atención, no nos gusta que lo que nos gusta no le guste a Dios. Eso no nos gusta. ¿Cómo a Dios no le gusta esto? Si Él me hizo así. No, Dios no te hizo así. Y entonces entramos en un conflicto en nuestro sentir y en nuestro corazón acerca de lo que debemos escuchar. Y entonces cerramos. Por eso les digo que tenemos la capacidad de cerrar nuestros oídos acerca de lo que estamos hablando. No sé si alguna vez a ustedes pasó, pero en algunos momentos cuando yo discutía con mi esposa, y la discusión ya la había ganado mi esposa como 40 minutos antes, 1 hora antes ya la había ganado, pero yo quería seguir discutiendo. Entonces ella ya había ganado, ya me había dado todos los argumentos y ya había puesto las cosas sobre la mesa y había quedado claro quién tenía la razón, pero a mí no me gustaba lo que me había dicho y entonces yo quería seguir discutiendo y discutía durante 1 hora más. Y entonces durante esa hora más que estábamos discutiendo, alegando por insignificancias, incluso sacando cosas del pasado que se supone ya habíamos superado, cuando ella hablaba, no le vayan a decir a la pastora porque se va a enojar, pero cuando ella hablaba, yo cerraba mis oídos.
Habla, boca de tabla. Echa, boca de flecha. Dile, boca de chile. Yo no quería escuchar nada. No, soy de palo, tengo orejas de pescar. Yo no quería escuchar nada, entonces yo cerraba mis oídos y ella hablaba y hablaba, yo la veía cómo hablaba y nada más veía su boca. Y yo, ¿qué está diciendo? No sé. ¿Qué está hablando? No sé, no me importa. Pero terminaba de hablar ella y me decía, dime algo. Y entonces yo le alegaba, ¿por qué esto, lo otro? Y así. Y alegaba cosas sin sentido, sin razón, sin chiste. Solamente era volver a contradecir el punto, o incluso sacaba cosas que a ella le hacían sentir mal, no porque quisiera, porque decía, le voy a decir esto. No, de realidad mi cabeza no estaba ahí, mi cabeza se había ido al monte. Y entonces, pero era porque no quería estar escuchando, porque yo sabía, una hora antes ella me había dicho la verdad, una hora antes me había dicho sus argumentos, había tenido razón, me había demostrado con la verdad lo que ella había dicho, y entonces yo no quería aceptar eso, y por lo tanto discutía y seguía discutiendo, porque lo que me había dicho no me gustaba. Y entonces normalmente eso hacemos. Cuando venimos a la iglesia y el Señor nos está hablando lo que no nos gusta, cerramos nuestros oídos. Decimos, no quiero escuchar esto, no quiero escuchar esto porque seguramente ya vinieron y ya le contaron al pastor. Y esto me lo está diciendo a mí. Quédense con algo, con una tranquilidad en su corazón. Yo no predico para una persona. Yo no predico por lo que sé de una persona. De hecho, sé muy poco. Me doy a la tarea de leer menos las oraciones. Veo la necesidad, pero no veo el nombre. No, con razón está pidiendo esto porque seguramente anda en pecado. No hago eso. Procuro no leer el nombre, procuro leer la petición, procuro orar por la petición, sin importar quién lo dice. Y lo digo desde mi punto de vista o desde mi persona, porque yo soy el que habla desde el frente. Yo soy el que predica, no lo estoy diciendo por el grupo de intercesión, ni porque ellos estén juzgando a la iglesia, o alguien que está orando por sus peticiones esté juzgándole por lo que usted pidió. No, hermano, no lo hago por eso, no lo digo por mí que estoy al frente. Es decir, no uso las peticiones de oración o sus necesidades para hablar al respecto, porque no soy un predicador, soy un pastor, y lo que yo enseño es para ayudarle a usted a crecer, porque ese es el propósito, que usted crezca, que deje de ser una persona que no conoce del Señor y se convierta en alguien que ama a Dios y que está dispuesto a escuchar lo que Dios tenga que decirle. Porque Dios, dice la palabra, porque Dios al que ama disciplina y corrige a aquel al que tiene por hijo. Entonces, puesto que Dios le ama, o porque Dios le ama, es que Dios le va a hablar algo que probablemente le incomode. Pero le voy a explicar por qué. Quiero explicarle en la parábola del trigo y la cizaña, ahí en Mateo capítulo 13, quiero explicarle por qué le va a hablar Dios algo que le incomode, o algo que le confronte, o algo que no le guste. ¿Por qué Dios le va a hablar de esta manera? ¿Por qué en lugar de venir, sentir bonito cuando venimos a la iglesia, sentimos un montón de retortijones y incomodidades y yo quisiera que me hablara de cómo me voy a vivir en el cielo y cómo Dios me va a bendecir y cómo Dios me va a sanar? Yo quisiera que el pastor hablara de eso todo el tiempo, pero no, tenía que hablar del pecado, tenía que hablar de esto, tenía que hablar de aquello. ¿Por qué lo menciona? ¿Por qué insiste en ese tema? Porque no soy yo, porque seguramente Dios quiere hablarte al respecto. Y la razón es simple. El Señor Jesús lo explica en la parábola del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Dice la palabra del Señor: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron:
¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Yo les he dicho que a veces estamos en la iglesia y el mensaje que estamos escuchando nos incomoda. Y les aclaro, ¿por qué el mensaje te incomoda? No es que Dios quiera avergonzarte ni quiera hacerte sentir mal, sino que Dios quiere que madures y crezcas. Por una sencilla razón. ¿Por qué Dios quiere que maduras y crezcas? Porque en el tiempo de la cosecha, lo que es trigo irá al granero, lo que es cizaña irá al fuego. La cizaña existe, no es una metáfora, es una semilla, es una planta que tiene una característica, es muy parecida, pero muy parecida al trigo. Son casi idénticas. La plantita, la hoja, la espiga es muy parecida, la espiga se parece, pero hay una diferencia. Si tú comes cizaña, si comes un poco de cizaña, te puede dar retortijones en el estómago. Si comes un poquito más de cizaña, te puede dar un fuerte dolor en el estómago. Si comes mucha cizaña, te puede dar diarrea. Y si en tu hábito cotidiano está comer cizaña mezclado con el trigo, o sea, con la harina, al moler el trigo, muele cizaña, esa harina está contaminada con cizaña, y si tú haces un hábito de comer esa harina, puedes morir. Entonces, cuando se siembra el trigo, se tiene que tener mucho cuidado, porque muchas veces entre la semilla del trigo va semilla de cizaña, que también son muy parecidas las semillas. Entonces, cuando tú ves las semillas, no te das cuenta. Por eso aquel que cosecha semilla de trigo tiene que tener mucho cuidado de que no se contamine con cizaña, con semilla de cizaña, tanto para obtener la harina como para volver a sembrar el trigo y que te vuelva a dar espigas. Entonces, por eso la parábola y por eso la explicación que da el Señor Jesús. Dice en la parábola que un hombre sembró trigo en su campo. Pero cuando llegó el momento en que todos los hombres, ¿qué? Dice ahí, ¿cuándo qué? Los hombres se durmieron. Cuando dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña. El enemigo del padre de familia, de aquel que había sembrado trigo. Ojo en esto. ¿Cuándo es cuando viene el enemigo y siembra? Cuando te duermes. Agua, no solo cuando te duermes en la iglesia. Ya sé por dónde va el mensaje. El pastor le está hablando a los que se duermen. No solo cuando te duermes en la iglesia, cuando en tu vida te duermes. Cuando te confías, cuando dejas de tener la habilidad de estar vigilante acerca de lo que acontece en tu vida. ¿Sabe que a veces nos dormimos, por ejemplo, cuando estás viendo televisión? O sea, estás viendo televisión y de repente en el programa que estás viendo empiezan a hablar de cosas que perjudican tu vida. Y tú lo estás viendo y te vas, jaja, y hasta te ríes, pero no estás viendo lo que hay de fondo en ese programa de televisión. Estás dormido. No estás despierto, no estás alerta. Recién en la casa, la familia está viendo 2 series de televisión y ya llevaban varios capítulos, pero yo empecé a ver la serie de televisión y no me empezó a gustar cosas que yo veía. No me empezó a gustar cosas que estaban pasando en la serie de televisión y entonces yo ya no las quise ver. Entonces mi familia la seguía viendo, pero yo no la quise ver. Y después vimos otra donde también no me gustó lo que estaban enseñando ahí. Y me levanté de la mesa y me fui a estudiar y les comenté, después cuando ellos estaban viendo el programa, les comenté y les dije, ¿se acuerdan del programa tal que estábamos viendo de esto y eso? Y dice, sí, bueno, ¿y vieron este programa? Sí, digo, los 2 programas están presentando una ideología. No solamente es el hecho de lo divertido que es, porque es comedia, no solamente es el hecho de lo divertido que es, sino de la ideología que están presentando. De la referencia que hacen a la iglesia, de la referencia que hacen a Dios, de la referencia que le están planteando a la sociedad, porque un programa era de una familia de raza de color, de familia de raza negra,
y el otro programero en la familia latina. Y en las dos familias estaban haciendo referencia a la no importancia que tiene de ir a la iglesia, a la no importancia que tiene de buscar a Dios, en los dos programas. Y ya uno lo veía tan normal, pero lo que no nos damos cuenta, porque estamos durmiendo, lo que no nos damos cuenta es de lo que están presentando, de la ideología que nos están transmitiendo. Y yo le decía a mi familia, no me gustan por esto. Ahora ya mi familia dejó de verlos. Pero la verdad es que a veces estamos durmiendo y no nos damos cuenta de lo que están presentando. ¿Se han dado cuenta del tipo de conductores que hoy hay en televisión? En la televisión nacional, no hablo de la internacional. Los tipos de conductores que hay, los tipos de programas que hay, el tipo de ideología que nos están presentando. Y no nos damos cuenta porque nos estamos durmiendo. ¿Cómo estamos? Durmiendo. Y entonces, por causa de estar durmiendo, viene y se siembra cizaña. Se nos sembró una semilla. Se sembró, otra parábola que el Señor Jesús da es la parábola del sembrador. Dice, el sembrador salió a sembrar, y sembró buena semilla. Y parte cayó en el camino, y parte cayó entre espinos, y parte cayó entre piedras, y parte cayó en buena tierra. La del camino se la comieron las aves, la de los espinos se ahogaron por los afanes de este mundo, y la piedra no echó raíces profundas. La que cayó en buena tierra produjo al 30, 60 y 100 por uno. Y el Señor cuenta esta parábola y dice, la semilla es la buena palabra que les he compartido. Entonces, siempre debes de saber que Dios quiere sembrar en tu corazón buena semilla, semilla que produzca un buen fruto en tu vida. Si tú aprendes algo bueno, ¿qué va a producir en tu vida? Algo bueno. Si aprendes, de hecho, hoy están regresando otra vez a lo que por muchos años se criticó y por muchos años se decía, es que la educación se adquiere ¿en dónde? En la casa. Por muchos años eso se decía. Pero de repente dijeron, no, los papás no saben educar a los hijos, que los maestros los eduquen. Y ahora como los maestros no pudieron educar a los hijos o a los niños, ahora quieren regresar otra vez la responsabilidad de los padres y están tratando de hacer conciencia de que los padres son los responsables de educar a los hijos, que la educación se adquiere en casa. Pero porque nos han vendido ideas, nos han vendido creencias, enseñanzas, ideologías que perjudican lo que es bueno, lo que es correcto, lo que te bendice, lo que te ayuda a crecer. Si tú aprendes algo bueno, te va a hacer crecer. Si tú aprendes a saludar, porque en tu casa, en tu familia te enseñan a saludar, a dar los buenos días, y tú llegas todos los días a la escuela y dices buenos días, y creces y luego entras a la vida laboral y llegas a tu trabajo y saludas buenos días, y dices, bueno, esta persona es diferente, sí me saluda. Si siempre andas con un rostro en tu cara, no. Si siempre andas con una sonrisa en tu rostro o en tu cara, siempre andas con una sonrisa, la gente te va a mirar como alguien diferente y va a decir, bueno, siempre anda feliz, siempre anda contento, tiene algo, pero es algo que se aprende. Si tú aprendes algo bueno, te van a dar otras posibilidades. Les platiqué hace unas semanas atrás la historia de dos hermanos que crecieron con un padre alcohólico y que uno de ellos se volvió alcohólico, pero el otro se retiró, nunca probó el alcohol y se volvió un profesional. Y se preguntaban por qué, si los dos tuvieron al mismo padre, tuvieron el mismo ejemplo y tuvieron la misma educación, ¿por qué uno sí se hizo alcohólico y el otro no? Porque lo que vio el muchacho, el alcoholismo que vio el muchacho en su padre, lo hizo ser alcohólico. Pero el otro, el alcoholismo que vio en su padre, le hizo tomar la decisión de no ser alcohólico. Era la misma enseñanza, el mismo ejemplo, pero cómo lo tomó cada quien hizo la diferencia. Ahora, ese es un mal ejemplo. Sin embargo, una buena enseñanza, un buen ejemplo, te puede ayudar siempre a tener una vida mejor. El Señor Jesús refiere y dice, hay buena semilla, hay buen trigo que fue sembrado y hay una mala semilla que fue sembrada. Y entonces vienen los siervos y le dicen, ¿por qué sembraste una mala semilla? ¿No te diste cuenta que compraste una mala semilla? No, dice, yo sembré buena semilla. Pero vino el enemigo y puso mala semilla. Y entonces los siervos dicen, bueno, entonces cortemos la cizaña. Cortemos la cizaña, y el amo dice, no la corten, porque al momento de cortar la cizaña podrían cortar trigo. Esto es importante porque
Cuando tú ves las semillas del trigo y la cizaña, les digo que son muy parecidas, no podrías distinguir cuál es cuál y separarla cuando la semilla está desgranada de la espiga. No podrías distinguirla cuál es cuál. Entonces, ¿cómo separan la cizaña del trigo? La separan cuando está todavía en la espiga. La semilla es separada o la cizaña es separada del trigo cuando la semilla de la cizaña todavía está en la espiga y cuando la semilla del trigo todavía está en la espiga. Hasta entonces es cuando la puedes separar. No la puedes separar antes. No la puedes separar cuando tiene la semilla desgranada. Entonces, ¿cuál es la forma de saber cuál es trigo y cuál es cizaña? Si tiene semillas. ¿Cuál es la forma de saber cuál es cuál? ¿Cómo podrías saberlo? Hasta que las siembras. Hasta que las siembras, viéndolas crecer. Teniéndolas en la mano y dices, bueno, de ti, Marín, de dos no te puedes equivocar. Ahora, fíjese la importancia que le da el Señor, porque dice que cada semilla produjo una espiga. Entonces, para el Señor, cada semilla, lo vamos a ver ahora, pero cada semilla es una persona. Déjenme leo, ahí mismo en Mateo, en el capítulo 13, pero más adelante, versículos 36 al 43. El Señor explica la parábola del trigo y la cizaña. Es la misma parábola que leímos, pero ahora el Señor la va a explicar. Dice el versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Esto es importante. El Señor solamente dio la parábola, no la iba a explicar, no la explicó. ¿Cuándo la explicó el Señor Jesús? Cuando se lo pidieron, cuando se acercaron los discípulos y le dijeron, explícanos. Déjeme decirle algo. Cuando tú lees la Biblia y no la entiendes, no es porque sea confusa, no es porque sea enredada. Ay, pastor, es que yo leo la Biblia y no la entiendo. ¿Será que no la entiendes o no la quieres entender? ¿Qué es lo que está pasando realmente en tu corazón? ¿Realmente no la entendiste? ¿O realmente solamente la leíste para cubrir el requisito de tu lectura de hoy, pero no querías entender? Porque el Señor estaba hablando del pecado. O porque el Señor te estaba hablando de poner la otra mejilla. O porque el Señor te estaba hablando de perdonar a tu prójimo. O de orar por los que te persiguen y amar a los que te odian. Y a lo mejor dices, ay, no lo entiendo. ¿A qué se refiere el Señor? ¿Cómo está eso de poner la otra mejilla? Ay, no entiendo. ¿Qué es uno tonto o qué? No, no estás entendiendo o no estás queriendo entender. Y entonces yo entiendo que las parábolas del Señor Jesús no las explicaba porque no toda la gente quería entender. Porque no toda la gente tenía oídos para oír. Tenían oídos, pero no querían oír. Entonces me encanta que los discípulos se acercan y le dicen, Señor, no entendimos. Pero si me dicen, pues es su bronca, vuelvan a leer. No, el Señor se toma la molestia y les explica. Cuando tú lees algo y no lo entiendes, te sugiero una cosa. Dile al Espíritu Santo, ¿me podrías explicar? ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Espíritu Santo, ¿podrías venir y decirme qué es lo que tengo que aprender yo de aquí? A lo mejor no para dar una cátedra, o dar una conferencia, o dar una predicación, a lo mejor no para eso, pero sí necesitas la explicación del Espíritu Santo para poder aplicar eso a tu vida. ¿Cómo aplico esto a mi vida? ¿Qué es lo que me quieres decir con esto? ¿A qué te refieres, Señor Jesús, cuando dices, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre? Ay, ¿a quién te refieres, Señor? ¿Seré yo, maestro? Dile al Espíritu Santo, explícame. ¿Qué es lo que me quieres decir? Porque si tú tienes el hábito de leer, no crea usted o no piense usted que a Dios le gusta perder el tiempo contigo, donde tú leas la Biblia y no entiendas nada. De hecho, el Señor está esperando que te acerques como los discípulos y le digas, explícame. Explícame, ¿qué me quieres decir con esto? Y abre un poco tu entendimiento y abre un poco tus oídos para poder escuchar lo que Dios tiene que decirte. Y no cierres tu entendimiento ni cierres tus oídos porque simplemente no te gustó lo que te dijo el Señor. Seguramente si te lo está diciendo es por algo. Si te está hablando al respecto es por algo. ¿Sabe? Mucha gente deja de venir a la iglesia porque no le gustó lo que le dijeron.
Porque no le gustó la manera en cómo habló el pastor. Es que el pastor habla muy golpeado. Y como aquí nadie está obligado a volver, vuelve el que quiere. Pero por ejemplo en el trabajo, si tu patrón te habla muy golpeado, nada más vas a un rincón y te quejas. Ay, es que no lo soporto. Pero el otro día te presentas. ¿O no? ¿Por qué te presentas al otro día? Si no lo aguantas, aléjate inmediatamente y cuéntaselo a lo que más confianza le tengas. Y no vuelvas a tu trabajo nunca más. ¿Por qué regresamos? ¿Por qué volvemos? ¿Por qué vuelves a soportar al mismo incircunciso filisteo de tu jefe? ¿Por qué regresas? Porque tienes necesidad, porque si no te van a correr, porque si no, no te van a pagar el día. Pero en cambio venimos a la iglesia, oímos algo que nos confronta, algo fuerte, algo duro. Ay, ya no voy a ir. Ya no voy a ir porque el pastor lo estaba diciendo por mí. Ni siquiera es por ti, hermano. Pero nos ofendemos y ya no queremos ir. Y renunciamos y nos alejamos y nos vamos. Y no, ya no quiero escuchar. Porque ese pastor es muy grosero, es muy mal hablado. Cuenta muchos chistes, ni edifica ni nada. Y ya no queremos escuchar. Y ya no queremos escuchar la palabra de Dios. No meramente porque no querramos escuchar, sino porque Dios te está hablando a tu corazón y tú simplemente cerraste tus oídos. Y me gusta que los discípulos vengan y le digan al maestro, enséñanos, explícanos. No le entendimos, estamos en la baba, no sabemos ni lo que quisiste decir. Y entonces el Señor, sabiendo que hay un interés de parte de ellos, que no solamente es el hecho de entender para contradecir, sino es el hecho de entender para crecer, el Señor Jesús se toma el tiempo y les enseña. Y les dice, esto significa la parábola. Respondió él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién siembra la buena semilla? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. ¿Por qué Jesús siembra la buena semilla? Porque Él predicó el Evangelio. Él enseñó el Evangelio. Él habló del Evangelio. ¿Cuál es la buena semilla? La palabra, ya lo vimos en la otra parábola. En este caso, ¿cuál es la buena semilla? Lea conmigo. El campo es el mundo. La buena semilla, en esta parábola, la buena semilla son los hijos del reino. ¿Quién sembró los hijos del reino? Es la buena semilla. ¿Quién sembró los hijos del reino? Jesús. ¿Por qué Jesús sembró la buena semilla? Porque Él dio su vida en rescate por muchos. Él fue el sacrificio. Es a través de Él que te conviertes en hijo del reino, en hijo de Dios. Es a través de Jesús. Entonces tú, cuando recibes a Cristo en tu corazón, te arrepientes de tus pecados y cambias tu manera de vivir, entonces tú te conviertes en una buena semilla. Que el Señor Jesús siembra ¿en dónde? ¿Cuál es el campo? El mundo. ¿Dónde nos sembró el Señor? Aquí nos sembró en este mundo. Yo le digo, Señor, me hubiera sembrado en el cielo, no en el mundo. Aquí está tremenda la cosa. Aquí persiguen a los cristianos, se burlan de los cristianos, no escuchan a los cristianos. ¿Por qué me pusiste aquí? Me hubieras puesto en donde alguien me hiciera caso. ¿Pero dónde nos puso el Señor? En el mundo. ¿Somos qué? Buena semilla. ¿Está puesta dónde? En el mundo. Yo dije, ¿por qué? Y entonces le dije al Señor, explícame lo que ya explicaste. Soy medio tonto para aprender, pero explícame por qué sembraste buena semilla en el mundo. ¿Qué hace una buena semilla? Da fruto. ¿Perdón? Da fruto. ¿Para qué puso la buena semilla en el mundo? Para dar fruto. ¿Para qué estamos sembrados aquí? No está sembrado aquí para sufrir, hermano. Ay, el Señor me trajo a sufrir. Y hasta nos ponemos melódicos y cantamos, sufrí, me tocó a mí en esta vida. ¿Para qué? ¿Para qué te puso aquí en este mundo? Para dar fruto. Eso me encantó. Con razón. O sea, si el Señor sabe
porque Él mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, confiad en mí, no temas, yo ya vencí al mundo. O sea, si nos puso aquí es porque hay una razón. Nos puso aquí para dar fruto. Ahora, ¿una semilla en la palma del Señor Jesús da fruto? No. ¿Qué tiene que hacer esa semilla? Ser sembrada para poder dar fruto. Ya les he platicado que en las tumbas faraónicas, en las tumbas de las pirámides que abrieron en Egipto, encontraron vasijas de barro llenas de trigo, selladas herméticamente. Y cuando las sacaron se sorprendieron porque estaban tan buenas como si fueran recién cosechadas. Porque las semillas no se enmohecieron, estuvieron bien selladitas, pero no germinaron, no se echaron a perder. Y entonces las agarraron y las sembraron. Esas semillas de las tumbas de Faraón, las agarraron y sembraron algunas. ¿Y qué creen que produjeron? Fruto. Porque una semilla está hecha para dar fruto. ¿No me cree? Lea Génesis, capítulo 1. Dijo, el Señor produzca la tierra hierba que no dé fruto. Y produzca la planta también hierba que dé fruto. Y que lleve semilla. Dijo hierba que dé semilla. Y luego dijo hierba que dé fruto y que dé semilla. Entonces hay plantas que dan fruto, pero todas necesitan semilla. Todas. No hay planta que no necesite semilla. En algún momento nació la planta de una semilla. En algún momento. Dice, ay, pastor, y yo aprendí que la uva la puedes obtener de la planta, no de la semilla. Tú puedes obtener una planta de uva, de la rama, tú cortas ramas de uva y las pones a remojar un poco de tiempo a que se reblandezca el tronquito, y luego siembras ese tronquito y se produce una vid. Entonces hay plantas sin semilla. Pero para que esa vid existiera, en algún momento, aunque lo tuviste de otra planta, y aunque lo hayas cortado, en algún momento tuvo que surgir de una semilla. Alguien tuvo que haber sembrado una semilla de uva y de ahí se dio la planta de la uva. ¿Ok? Pero no me quiero meter en botánica. Y entonces dice el Señor, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. ¿Quiénes son los hijos del malo? La cizaña, sí, pero ¿quiénes son? Los que no tienen temor de Dios, los que no son hijos de Dios. Aquí no hay de una madre tercera o un padre tercero, no, aquí o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, no hay de otro. Usted era hijo del diablo. Dicen en mi tierra, era hijo de su diablo padre. Usted era hijo del diablo. ¿Hasta cuándo dejó de ser hijo del diablo o hija del diablo? En el momento en que usted renuncia a su vieja manera de vivir, recibe a Cristo en el corazón y entonces Dios le adopta a usted como hijo. ¿Sí está conmigo? Ahora usted es hijo de Dios. Y como hijo de Dios, ¿dónde lo sembró el Señor? En el mundo. No se lo llevó de este mundo, lo dejó aquí. Pero también en medio de los hijos de Dios hay hijos del diablo. Ay, pastor, no se empiece a separar, no voltee a ver al lado y diga, ay, se me hace que tú eres hijo de Dios. No. Quiero que note la diferencia. ¿Por qué el Señor hace notorio que entre los hijos de Dios hay hijos del diablo? Hijos del diablo que fueron sembrados por el diablo. Eso dice el Señor, no lo digo yo. No me empiece a ver feo a mí. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? No, lo dijo el Señor. Entre los hijos de Dios hay hijos del diablo. Pastor, y entonces estoy en riesgo porque muy probablemente por revisando mi vida ahorita en los 2 segundos que me tocó, me doy cuenta que soy un hijo del diablo. ¿Quién dice eso?
pues mi conducta, mi comportamiento, lo que yo hago, lo que yo pienso, estoy destinado a ser un hijo del diablo. No, hermano. ¿Cómo eran los hijos de Dios antes de ser hijos de Dios? Hijos del diablo. ¿Cuándo cambió su condición de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios? En el momento en que se arrepintieron. ¿Cuándo cambia tu condición de ser hijo del diablo para convertirte en hijo de Dios? En el momento que te arrepientes y que renuncias a tu manera de vivir y aceptas el plan de Dios para tu vida, y entonces te conduces conforme al plan y el propósito de Dios. Entonces cualquiera puede ser hijo del diablo, y cualquiera de nosotros podría ser hijo del diablo, y cualquiera de nosotros podría ser hijo de Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde marca la diferencia entre si eres o no eres? Cuando te arrepientes. Ahora, ¿cuándo sabremos quiénes eran hijos de Dios y quiénes eran hijos del diablo? Hasta la cosecha, no ahorita. Así es que si tú dices, no, yo soy hijo de Dios, no lo sabemos, hermano. Pastor, pero usted acaba de decir que soy. Sí, yo acabo de decir cuál es el medio o la forma en que tú te conviertes en un hijo de Dios. ¿Cómo te conviertes en hijo de Dios? Cuando te arrepientes, cuando recibes a Cristo en tu corazón, en ese momento tú te vuelves un hijo de Dios. ¿Cuándo estaremos seguros si lo eras o no lo eras? Hasta la cosecha, no antes. Ay, en la torre, pastor. Entonces, ¿cómo sé si soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? Tienes que crecer y madurar. Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que crecer y madurar. Y entonces conforme creces y maduras, empieza a brotar de ti fruto. Un fruto que se parece entre el trigo y la cizaña, pero que hay una diferencia. Le voy a explicar. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo. ¿Qué es la siega? El tiempo de la cosecha. El tiempo de cosechar, ¿cuándo es el tiempo de cosechar? El fin de este siglo, cuando se llegue el final de los tiempos, cuando llegue el fin del mundo. Ese es el fin del siglo. Cuando termine el tiempo de la historia de la humanidad en este mundo. Ese es el fin del siglo. Hasta ese momento es la cosecha. Incluso si yo muero antes de que venga ese momento, ¿cómo sabré, aún que morí, ya muerto, cómo sabré si voy a ir al cielo o no? No lo sabré hasta el día del juicio. Estaré en una sala de espera, en un lugar de espera, donde yo estaré esperando mi oportunidad. Si yo creí en Cristo, recibí a Cristo en mi corazón, vine a la iglesia, aprendí del Señor, cuando yo muera voy a ir al paraíso. ¿A dónde voy a ir? No al cielo, todavía no. ¿Dónde voy a estar? En el paraíso. ¿Y qué voy a estar haciendo ahí en el paraíso? Descansando tranquilamente la vida eterna, durmiendo. No sé si haya comida ahí, yo espero que sí, porque va a ser un tiempo de espera. Entonces yo voy a estar ahí esperando. Cuando llegue ese momento estaré esperando en el paraíso. ¿Cuándo saldré del paraíso? Cuando venga el día del juicio. Y en el día del juicio todos los que duermen serán despertados, todos los que viven serán llamados y nos presentaremos delante de Dios y Dios hará un juicio y determinará los que vivirán una eternidad con Él en el cielo, ahora sí, el primero, segundo y tercer cielo, o una eternidad en el infierno, lejos y apartados de Dios. ¿Cuándo lo sabremos? ¿Quién era ahí trigo y quién era cizaña? Hasta ahí. Hasta ese momento. Entonces, si yo digo ahorita, yo sí soy hijo de Dios, tú no, estoy en un error. Yo soy hijo de Dios y tú no. Yo sí voy a ir al cielo y tú no. Eso no lo sé. Por eso mi trabajo no es determinar ni dar boletos de entrada al cielo. Hermano, usted sí va, usted no va. Usted sí, usted no. ¿Cuándo vino? ¿Vino todos los domingos? No vino todos los domingos. Y cuando estaba despierto, dormido. Eso no me toca a mí decidirlo, hermano. Eso lo va a decidir el Señor en el día del juicio. ¿Sí está conmigo? Ok. Entonces, si eso lo determina Dios, aquí en la tierra, ¿cómo sé que yo soy hijo? ¿Y cómo sé que soy cizaña? ¿Cómo se puedo distinguirlo? Dice la palabra. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera, ojo aquí está la diferencia. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. De manera que como se arranca la cizaña y se quema, así será el fin de este siglo. ¿Sabe por qué se quema? Porque al momento de que arrancas la espiga,
igual que en el trigo, se pueden caer granos de la espiga de la cizaña y caer entre los granos del trigo. Entonces lo que hacen, para que no se reproduzca más la cizaña, lo que hacen es quemar la cizaña, para que toda su semilla no quede viva, no quede vigente y no pueda confundirse entre el trigo. Por eso se arranca. Pero lo que me llamó la atención es que dice que así como se arranca la cizaña. Y yo dije, ¿cómo se arranca la cizaña? Pues si está entre el trigo. Y si no se distingue una de la otra, ¿cómo es que se arranca? Y para poder arrancar la cizaña hay que esperar a que madure el trigo y a que madure la cizaña. Porque cuando madure el trigo, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús dice, los campos están listos para la siega, los campos están listos para la cosecha? ¿Saben cómo se dan cuenta los que siembran trigo, que el campo ya está listo para cosecharse? ¿Cómo sabes que está maduro? ¿Perdón? ¿Se blanquea un poquito? ¿Sí? ¿Perdón? Se pone muy amarillito o café y ya es para comprar. Sí, pero también la cizaña. La cizaña blanquea un poco, se pone amarillento o cafecito. Se parece en el color y en la textura y en la forma, están muy parecidos. Pero hay algo que los distingue. Que dice, ¿cómo le harán para arrancar la cizaña? ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando el trigo y la cizaña están maduros, el trigo, al tener el grano maduro, se dobla la espiga. Se dobla. Y la cizaña, que es más bofa, que es más hueca, su espiga, se mantiene derechita. Y entonces por eso cuando el campo está listo para la cosecha, todo el trigo está doblado y la cizaña dice, ¿qué bola de inútiles? Se mantiene derechita. Cuando el trigo madura, cuando la cizaña madura, se mantiene aquí. Esa es la diferencia. ¿Cómo sé que soy trigo o soy cizaña? Necesitas madurar. No te vas a dar cuenta si eres trigo o eres cizaña a menos que madures. ¿Y cómo puedes distinguir el trigo de la cizaña? El trigo se va a doblar. La cizaña se va a mantener erguida, rígida, así como la viquina, ¿se acuerdan? Orgullosa, activa la viquina. ¿Cómo va? No me acuerdo. Pero altanera, preciosa y orgullosa. Así la viquina, no, nos sentimos bien viquinas. Esa es la cizaña. Yo cuando lo descubrí dije, wow, ¿y sabe qué es lo fácil? Por eso dice el Señor, no, esperémonos, ahorita podemos regarla. Ahorita el trigo está derechito también, porque todavía no hay fruto. Está derechito, está creciendo, la espiga también está creciendo. Entonces, aunque quisieras saber cuál es cuál, pues en una de esas te equivocas y arrancas el trigo. No, Dios no quiere arrancar el trigo. Dios quiere que todos los que creamos en Él seamos salvos. Por eso espera que todos nosotros maduremos, que crezcamos, que aprendamos. Dios no te está enseñando para entretenerte, para darte un tiempo de entretenimiento los domingos porque no tienes nada que hacer en tu casa, o a lo mejor tienes algo que hacer, pero te vienes aquí a la iglesia para entretenerte, a escuchar al pastor que cuenta chistes. Dios te trae a la iglesia para que aprendas, para que madures, para que crezcas, para que vayas madurando y empieces a dar fruto. La cizaña va a dar fruto, igual venga o no venga a la iglesia. La cizaña también va a crecer y va a madurar, pero su fruto es hueco, es vacío. Y entonces cuando tú maduras lo suficiente, te das cuenta que no eres tú, sino que es Dios en ti. Y por eso cuando maduras, tienes la capacidad de pedir perdón, de poner la otra mejilla, de amar al que te odia,
de poder reconciliarte con tus enemigos, pero sobre todo de inclinarte delante de Dios y decir, no soy yo, Dios, eres tú. No es lo maravilloso que yo he logrado, no es lo extraordinario que yo he conseguido, no son los frutos ni los méritos de lo que yo he alcanzado, eres tú, Dios, en mí. Y entonces te rindes completamente ante Dios y te humillas y no te da pena humillarte. Por eso a mí de repente escucho a cristianos que dicen, soy manso pero no menso. Perdón, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que seas manso y humilde de corazón. Y si para eso alguien te tiene que ver la cara de menso, ¿qué importa? Ay, pastor, entonces no tenemos que dejar. No, yo no estoy diciendo que te dejes. Yo estoy diciendo que no te importe. Yo estoy diciendo que tienes que perdonar. Ay, pero es mucho lo que me ofendió y es mucho lo que me quitó. No, lo tienes que soltar. Tienes que perdonar y decir, no importa, Señor, quiero ser más humilde. El Señor Jesús dijo, tomen mi yugo y lleven mi carga, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe por qué no tenemos paz en nuestra alma? Porque no hemos aprendido a ser mansos y humildes de corazón. Por eso. Por eso te enojas, por eso haces coraje, por eso te derrites, por eso te da diarrea, por eso estás enfermo, porque no encuentras paz. En tu corazón no la tienes. Ay, pastor, pero es que el mundo es terrible. ¿Dónde te separó el Señor? ¿Dónde tienes que aprender a ser manso y humilde? ¿Dónde tienes que tener paz? Aquí. Entonces, si no has encontrado la paz, porque el Señor dice, mi paz os dejo, y mi paz os doy, no dice, llevo mi paz y el mundo que se destruya. No dice, les dejo mi paz os dejo, mi paz os doy, pero mi paz no es como la que el mundo da, sino que mi paz sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuándo alcanzamos esa paz? Cuando aprendemos a ser mansos y humildes de corazón. Y hallaremos descanso para vuestras almas. Si te sigues peleando con medio mundo, ¿no será que sigues siendo cizaña? Si te sigues enojando con todo, ¿no será que sigues siendo cizaña? Nos hace falta un poquito doblarnos y ser humildes. Y cuando el trigo madura, hermano, el peso del fruto, el viento sopla sobre el trigo y el peso del fruto hace que el trigo se doble. Y las espigas se quedan derechitas. Y aunque haya una sola espiga en todo el campo de trigo, una cizaña, gracias. Aunque haya una sola cizaña en todo el campo de trigo, todo el trigo, ¿cómo está? Inclinado, y la cizaña bien viquina, altiva y orgullosa, ahí, en medio del campo, y entonces el que va a cosechar se agacha un poquito, mira sobre el trigo y ve las espigas de cizaña que están para él. Y entonces ya nada más va ahí, ya no tiene que molestar al trigo, ya solamente se acerca a la cizaña y dice con permiso, se la lleva con mucho cuidado, la arranca, por eso dice el Señor, así como se arranca la cizaña. Entonces ya nada más llega el que va a cosechar y arranca la cizaña con mucho cuidado para que no se desgrane, la arranca, se la lleva, dicen a los que saben que la llevan en cestas o en botes, de manera que no se riegue, y la van cuidando como si fuera la cosecha importante. Y entonces yo siento que la cizaña dice, miren ingratos, traigo uva particular, pie escogida entre todos ustedes. Y entonces la cizaña, porque no la cortan, a diferencia del trigo, el trigo se corta, la cizaña se arranca. No se corta, se arranca con todo y raíz. Y se la lleva. Y entonces ya recorrieron todo el campo, recogiendo toda la cizaña, la llevan en su cesta, se la llevan a un lado del campo, un poquito lejecitos del campo, y la queman. Y hasta entonces la cizaña se da cuenta que toda su vida fue cizaña y no trigo. Hasta ese momento. ¿Cómo
puedes darte cuenta antes de que venga el día del juicio que eres trigo o cizaña? ¿Cómo te comportas ante lo que el Señor te dice? Porque a veces hasta decimos, no, yo sé más que Dios. Dios se equivocó al poner esta regla falsa o esta regla inútil o este mandamiento que no sirve. Dios se equivocó, esto no sirve. Esto es para el Antiguo Testamento, ahorita ya estamos en el Nuevo. Esto ya no tiene vigencia ahorita, esto es caduco, esto ya no es útil ahora, ya. Esa es la cizaña. Pero en cambio cuando tú eres trigo, tú dices, esto algo me hace bien. Esto me ayudará a ser mejor. Seguro producirá un buen fruto en mí, seguro cambiará mi vida, seguro me ayudará, me hará tener una vida más plena, alcanzar mi propósito, lograr mis sueños. Pero el trigo reconoce que no depende de él, que depende de aquel que lo sembró. ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿qué eres, hermano? ¿Eres trigo o eres cizaña? No me conteste. Y entonces de repente creemos que somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Levantan la mano. Todos levantamos la mano. Y el Señor se nos queda viendo desde el cielo y dice, más te vale que cambies. Yo quiero que permanezcas ahí donde te sembré. Yo quiero que estés ahí. Porque para mí eres trigo. Pero depende de ti si lo eres o no lo eres. Para mí eres trigo. No quiero que seas cizaña. Y sabe, aunque pareciera que la cizaña es mucha, ¿han oído esa frase de, ay, vino a sembrar cizaña nada más? ¿Han oído esa frase? ¿La han dicho alguna vez? ¿Se las han dicho ustedes? Ay, nada más viniste a sembrar cizaña. O la gente cizañosa. Ay, viniste cizañoso. A eso se refiere. Hace daño. La cizaña hace daño. Enferma y puede hasta matar. Comerla en exceso mata. Y entonces el Señor hace referencia a esta parábola y la explica. Y hace referencia a que llegará el día en que la cizaña se va a arrancar del trigo. ¿Y sabe qué va a pasar con el trigo? Su fruto, su grano, será usado para bien. Dice en la parábola, y el trigo guárdenlo en mi granero. Dios tiene cuidado de ti, hermano. Ahora no vayas a ser tan iluso para dejarte engañar por el diablo y decir, bueno, pues yo soy cizaña y qué. No. Si estás escuchando este mensaje, es porque Dios te está hablando a tu corazón para decirte, hijo, hija, tú no eres cizaña. Tú eres trigo. Madura, crece, aprende, da buen fruto. Y sobre todo reconoce que no depende de ti, sino de mí. No seas orgulloso, no seas altanero. Escucha mi voz. El Señor hace referencia a eso y dice, mis ovejas oyen mi voz y la siguen. Escucha lo que Dios te tiene que decir. Dios no está peleado contigo ni con tu persona. Dios te ama. Envió a su Hijo a morir por ti. Pastor, pero yo me siento así, de esta manera, y yo quiero ser así, yo quiero vivir así, me gusta el baile, me gusta la fiesta, me gusta el alcohol, yo quiero ser así. ¿Por qué Dios está en contra de eso? Porque te ama. Porque sabe que eso no te hace trigo, te hace cizaña. Porque sabe que eso te destruye, perjudica tu vida, perjudica tu propósito. Porque el fruto de todo eso es bofo, es dañino para tu vida y hasta puede producir tu muerte. Ay, pastor, entonces todo eso que es malo y dice, ay, yo soy cizaña, pastor. Una cosa tienes que hacer. Vuelve al Señor, escucha su voz, no cierres tus oídos a lo que Dios te está diciendo hoy. No eres cizaña, eres trigo. Eres un hijo de Dios sembrado en un mundo, que el mundo es difícil, que el mundo es adverso, que el mundo te quiere convertir en cizaña, que quiere hacerte creer que eres cizaña. ¿Sabe qué? Lo curioso de todo esto es que la cizaña es tan parecida al trigo. Es tan en todo, en su hoja, en su tallo, en su espiga. La única diferencia es el fruto cuando madura.
Es la única diferencia. Entonces bien podríamos ser trigo. Por eso dice Gálatas que lo que debemos de anhelar en nuestras vidas son los frutos del Espíritu. Yo me imagino a la cizaña que en lugar de dar frutos, dio obras de la carne. Mientras que el trigo sí dio frutos, los frutos del Espíritu, que están en Gálatas capítulo 4 me parece, o 5, no recuerdo. Está ahí los frutos del Espíritu y dice que son amor. Imagínese los frutos que da el trigo, los frutos que debería dar usted: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 frutos. 9 frutos que usted podría dar. ¿Cuál de esos te falta? Amor. ¿Tienes amor? Ay, sí, amo a mi cuchunguito, a mi fuchunguito, perdón. Amo a mi fuchungo, amo a mi chaparrito, amo a mi flaquita. Ay, sí, lo amo. Ok. Amor. Gozo. Pero no un gozo cuando traes dinero en la bolsa. Un gozo que, aunque no traigas dinero en la bolsa, estás feliz. Un gozo que aunque hayas tenido que gastar una lana en lo que tuviste que gastar para hoy, porque es que tuvimos que gastar, los niños regresan a la escuela y los útiles y los uniformes y Gálatas 5:22, gracias. En Gálatas 5:22, ahí en adelante, ahí están los frutos del Espíritu. Y te sientes infeliz porque tuviste que gastar porque los niños regresaron a clases. Y se te fue el gozo. Amor, gozo, paz. Ya hablé de la paz. No es una paz que el mundo te da. Paciencia. Ay, mire, hasta Solín era paciente. Y eso porque se lo repetía constantemente Calimán. Paciencia. Benignidad. Benignidad es que lo que mire, la gente te ve y te dice, eres buena persona. Porque nunca estás pensando el mal de nadie. Una persona benigna es aquella que no está pensando el mal de nadie. Porque de repente dice, oye, ojalá se tropiece y se le caiga la boca. No, pero lo vas a pagar, lo vas a pagar. Eso no es ser benigno. Necesitas ser benigno. Si quieres ser trigo, necesitas ser benigno. Benignidad, bondad. La bondad es, eres un pan de Dios. No monedita de oro, pero eres un pan de Dios. Quiere decir que lo que haces, lo haces con intenciones nobles, honestas, no con doble intención. No como aquellos que dicen, yo no doy pasos sin guarache. No, tú das pasos sin guarache, sin chancla y sin nada. Y no importa cómo te vaya. Tú sabes que lo que haces, lo estás haciendo sin doble intención. No estás buscando ventaja. Benignidad, bondad, mansedumbre. Ya le hablé hace un momento de la mansedumbre. Hay gente que dice, soy manso, pero no menso. No, tienes que ser manso y a lo mejor hasta menso. Pero tienes que ser manso. Mansedumbre. Fe. Hermano, usted está aquí por fe. Está aquí porque cree. Fe. No, ya dije fe. Creo que me falta amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y lo último, templanza. La templanza es el dominio propio. Es que no me puedo controlar, pastor. No, ¿cómo no? Es que yo soy bueno, pero nada más me hacen enojar y pierdo el control, me convierto en Hulk. Hermano, eso solamente en los cómics. Necesitas dominio propio. Templanza. ¿A poco está muy difícil? No, está facilito. Ay, pastor, es que es bien difícil. Por eso dice Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas los frutos del Espíritu son frutos de Espíritu. ¿Qué necesitas? Al Espíritu. Necesitas al Espíritu de Dios. Pero si eres cizaña, ¿sabes cuándo le vas a decir al Espíritu, enséñame? No, nunca le vas a decir, yo sé cómo se hacen las cosas del Espíritu Santo. ¿Tú qué vas a saber?
Mi vida es mi vida, yo sé cómo me conduzco, yo sé cómo tengo que decidir, yo sé cómo tengo que vivir, esto es lo que a mí me gusta. Y el Espíritu Santo te está hablando y te dice, no, espérate, así no es. Yo no tengo pelos en la lengua, yo digo las cosas como son. Y el Espíritu Santo dice, cállate, no hables tanto, no te ates con los dichos de tu boca. Y el Espíritu Santo te habla y te dice, no, así soy, así me hizo Dios. ¿Necesita los frutos de? ¿A quién necesitas entonces? Para convertirte en un trigo y dejar de ser cizaña necesitas al Espíritu Santo. Y sabe, el Espíritu Santo es tan humilde, tan manso, tan dispuesto, que si tú le dices, quítate de aquí, Él se quita y te mira de lejos. Y cuando te mira de lejos le dice al Padre, perdónalo, ayúdalo, vuelve a tocar su corazón, atráelo a ti con lazo de amor. Dice la Biblia que tanto Jesús como el Espíritu Santo, los dos están intercediendo delante del Padre. Cuando tú empiezas a gritar y enojarte, el Espíritu Santo se hace a un lado y dice, Señor, manda un ángel, trae a alguien que le cuente un chiste, porque a mí ya dejó de escucharme. Ya no quieres, cuando yo le digo, cálmate, cálmate, a mí hasta ya me pateó. ¿Cómo que cálmate? ¿Cálmate quién? ¿A quién le está diciendo que calme, Espíritu Santo? No está viendo cómo están las cosas, mira el reguero que hay y nadie me ayuda. Y el Espíritu Santo dice, shh. No porque grites. La escoba va a salir de su rincón y va a empezar a barrer. Corre, rápido, vale. ¿Qué te dice el Espíritu Santo? Shh. Ama, perdona, sé paciente, sé benigno, sé bondadoso. Ten fe, algún día van a cambiar y van a recoger su cuarto. Ten fe. Algún día lo harán. Y entonces empiezas a dar frutos del Espíritu. Y cada vez que das un fruto, te empiezas a inclinar. Te empiezas a inclinar. Y te empiezas a inclinar hasta el punto que solamente lo que se nota es la cizaña. Y el Señor viene y la arranca y dice, ven bendito de mi Padre, eres trigo, ven al granero de tu Señor. Hermano, tenemos oportunidad en esta vida, para ser trigo. Después de esta vida, ya no hay chance. Y aunque yo te dé un certificado, mira, hay iglesias que se llaman trigo y miel. Y entonces ahí en la congregación está el trigo y la miel. Y yo le pudiera cambiar el nombre a la iglesia y decir, a partir de ahora somos la iglesia de puro trigo, sin miel. Todos amargosos, pero trigo del bueno. Y yo podría darle un certificado de que usted es trigo. Pero no va a ser válido ese certificado. Porque el día en que Dios valore quién es trigo, lo único que le va a dar testimonio a Dios de que usted es trigo es esa capacidad de doblarse a causa de los frutos. Porque cuando hacemos algo, lo presumimos y nos sentimos, no, mira mi fruto, aquí está, me la paso orando 24 horas al día, voy a la iglesia todos los domingos, leo la Biblia de pasta a pasta, ya hasta me la sé de memoria. Y entonces podemos pavonearnos de nuestros logros, pero nuestro fruto es hueco, seco, que hasta diarrea gana. Eso es mejor trigo, buen trigo, que pueda inclinarse delante del Señor y decir, no soy yo, Señor, no son mis méritos, porque el fruto que tengo ni siquiera es mío, es del Espíritu Santo. Y podemos inclinarnos delante de Dios y reconocer que es Él. Y ser verdadero trigo, no cizaña. Y vamos a orar ahora. Y si usted puede y quiere y siente en su corazón ponerse de rodillas, inclinarse ante su Señor
como lo hace el trigo ante el viento. ¿Sabe? El trigo no se resiste al viento, el trigo solamente se deja mover, doblado, sabiendo que entre más se dobla, menos se rompe. Que entre más se humilla, menos es quebrantado. Y vamos a inclinarnos delante de Dios. Busque un lugar en sus rodillas, con mucho cuidado. Y empieza a decirle al Señor, no se trata de mí, ni de lo mucho que sé, ni de lo mucho que yo creo, pienso o siento. Se trata más bien de lo que tú puedas hacer en mí. Se trata más bien de lo que logres en mi corazón. Hoy quiero rendirme, Señor. Quiero rendirme en verdad. Quiero rendirme de corazón delante de ti. Quiero rendirme con todo mi corazón y permitir, Señor, ser transformado, ser cambiado, ser lleno de ti, Señor. Ser lleno de tu presencia, ser lleno de tu amor, de tu bondad. Ser lleno de tu Espíritu Santo para poder dar el fruto que te glorifica, para poder, Señor, mostrar tu gloria. Te pido en el nombre de Jesús que ahora, Señor, transformes mi vida. No quiero ser cizaña. No quiero ser cizaña, Señor. Quiero ser trigo. Trigo que se dobla ante tu presencia. Trigo que reconoce que lo que está en él no es por él, sino por el crecimiento, la palabra, la semilla que fue expuesta en nosotros, Señor, que nos ha hecho hijos de Dios. Hoy, Señor, toma mi vida en tus manos. Hermano, entréguele su vida al Señor. Dígale a Dios, no quiero ser cizaña. No quiero ser desechado, Señor. No quiero que mi orgullo, mi vanagloria, mi soberbia, mi vanidad, Señor, impida el que yo pueda verte cara a cara. Impida el que yo pueda acercarme a ti y conocerte. Hoy, Señor, quiero acercarme a ti. Hoy quiero conocerte más. Hoy quiero verte de cerca, Señor, y poderme inclinar delante de ti y reconocer que necesito más de ti. Por eso hoy te digo, Señor, toma más de mí y dame más de ti. Toma más de mí, Señor, y dame más de ti. Toma más de mi carácter, de mi conducta, de mis hábitos, de mis gustos, de mis deseos, de mi carnalidad. Toma más de mí y dame más de ti, de tu espíritu, de tu presencia, de tu amor, de tu gozo, de tu paz, de tu paciencia, de tu benignidad, de tu bondad, de tu mansedumbre, de la templanza. Hoy, Señor, toma más de mí, de mi pasado, de mis rencores, de mis memorias, de mis resentimientos. Toma más de eso y dame más de ti, de tu presencia, del futuro, de la esperanza, de la fe, de la confianza, del anhelo de tener una vida mejor. Toma más de mí, Señor, y dame más de ti. Renuncio con todo mi corazón y con todo mi ser al orgullo, a la soberbia, porque tu palabra dice que tú resistes a los soberbios y das gracia a los humildes. Hoy, Señor, me rindo ante ti. Quita toda vanidad, quita todo orgullo, todo pensamiento vanidoso, vanaglorioso, altivo. Quítalo de mí, Señor, y muéstrame la humildad y la mansedumbre que necesito aprender para que mi alma tenga paz y reposo. Necesito más de ti. Lléname de ti, Señor. Lléname de ti. Quiero ser más como tú. Quiero acercarme más a ti y encontrar en ti, Señor, y encontrar en tu presencia, y encontrar en tu palabra, Señor, lo bueno, lo maravilloso, lo extraordinario, para que mi vida sea transformada. Lléname de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y quiero experimentar, Señor, como en mi vida el único que merece toda la gloria, toda la honra y la alabanza eres tú. Tú eres el único digno. Tú eres el único digno de ser alabado. Hermano, dele todo el honor,
Dele toda la gloria, dele toda la honra y la alabanza al Señor. Y diga que Él es el único digno de recibir el honor. Declárelo con todo su ser. Con mucho cuidado puede ponerse de pie. Pero no se salga de esta adoración. No se salga de rendirle todo a Dios. De entregarle tu corazón, de entregarle tu alma. Y así puestos de pie, es un momento de decirle a Dios: aquí está mi vida. Si hay algo en mí que tengas que arrancar ahora, arráncalo, Señor. No quiero retenerlo más. No quiero mantenerlo más en mi vida. Si esto que tengo me aleja de ti, si esto que tengo me aparta de ti, no quiero tenerlo más. Arráncalo, Señor. Arranca esto de mi vida. Y si sabes qué es, si sabes cómo se llama, dile al Señor: arranca el enojo, arranca la mentira, arranca el engaño, arranca el robo de mi corazón. Quítalo, Señor. Arranca, Señor, el chisme, la murmuración, la crítica, la lujuria, la lascivia. Arranca de mí estos sentimientos equivocados, el rencor, la falta de perdón. Arranca de mí, Señor, el resentimiento. Arranca de mí, Señor, lo que sea necesario, porque no quiero ser cizaña, quiero ser trigo. Quiero rendirme ante ti. Quiero rendirme ante ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Déjeme orar por usted. Padre, te doy toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias porque has tocado el corazón de cada uno, porque le has abierto sus ojos, porque has transformado su corazón. Gracias porque ya no somos cizaña, porque somos trigo. Trigo que dará buen fruto. Trigo que fue sembrado en este mundo para dar fruto, para que otros puedan probar de este fruto, para que también sean trigo, para que vuelvan a ti con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado, con un corazón, Señor, que muestre mansedumbre y humildad para rendirse delante de ti. Señor, no permitas que ni el orgullo y la soberbia se enseñoreen de nosotros, que ni el orgullo y la soberbia, la vanidad, la vanagloria, la altivez de espíritu, nada de eso, Señor, venga a nosotros. Queremos ser humildes delante de ti. Queremos entregarte nuestro corazón. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos la gloria. Amén y amén. Aleluya. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos son cizaña? Levanten la mano de una vez. ¿Cuántos son trigo? Levanten su mano. Ahora de fruto. Amén. Que se note. Que no diga: ay, no, el pastor dice que soy trigo, soy trigo. No, que yo no diga que usted es trigo, ni que tampoco usted diga que usted es trigo. El Señor Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces que digan el Señor: ah, sí es trigo. Tiene cara de huizache por espinoso, pero es trigo. Tiene cara de guanábana, pero no, es trigo. Que el Señor le vea a usted como trigo, amén. Porque no es ahora. Porque podemos decir que somos, pero no es ahora. Es hasta el día del juicio. Amén. Amén. Puede ocupar su lugar. Quiero seguir predicando, pero ya se acabó el mensaje, así es que ya, hasta ahí llegué. Vamos a orar. Si usted tiene una ofrenda que dar al Señor, si usted tiene algo que dar a Dios, dé con alegría, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así es que vamos a dar a Dios
Dé a Dios con alegría y prepare su ofrenda. Si necesita un sobre, levante su mano. Israel le hará llegar un sobre hasta su lugar. Y si necesita una pluma también, por ahí solicítela, que el hermano también trae plumas para vender. No, perdón, no son para vender, para prestar. Cuando tenga su sobre en la mano, levante su sobre. Prepare su sobre, ponga ahí su ofrenda. No escriba nada, solo ponga esa ofrenda. Ahorita le voy a dar tiempo para escribir. Ponga su ofrenda en su sobre, ¿ya? Dijimos que cada semilla da fruto, ¿cierto? Esta es una semilla. Cada vez que usted da una ofrenda es una semilla. Cada vez que usted ofrenda algo es una semilla. Lo que tiene usted en sus manos es una semilla que usted viene y pone en buena tierra. Yo estoy convencido que somos buena tierra este ministerio. Que la semilla que se siembra aquí produce buen fruto. Ya les he platicado el testimonio de que oré por alguien. Tenía muchas deudas. Lo iban a meter a la cárcel. Yo oré por él y pagó sus deudas. No fue a la cárcel. Y puso un buen negocio. Ahorita le está yendo muy bien con su negocio. Y yo le dije al Señor, cuando quiera, Señor, bendíceme, estoy listo. Dije, ya oré por aquel y fue bendecido. Cuando quieras, a mí bendíceme igual. Y han pasado los años y hoy todavía no hemos visto lo que Dios dijo que haría con nosotros. Pero yo sigo creyendo que Dios hará maravillas. Y cada vez lo veo más posible. Cada vez siento que está más cerca. Un día siento que me voy a despertar y lo voy a ver el milagro. Pero no por eso es que siembro. No por eso es que le doy a Dios. Yo le doy a Dios por gratitud. De todo lo que he recibido de parte de Él, es que le agradezco. Hermanos, fuimos a ver a mis suegros. Tenía 1 año y medio que no íbamos. Y fuimos a ver a mis suegros. Tuvimos oportunidad. ¿Se acuerdan de la alcancía que les dije que mi esposa estaba llenando? La llenó. Y con eso ella nos invitó a las vacaciones. Y nos pudimos ir, por eso no estuvimos el domingo hace 8 días. Les agradezco que hayan venido y que hayan estado aquí. La verdad fue prácticamente fue contra nuestra voluntad que fuimos en estos días. Porque ya no íbamos a tener posibilidad de volver a ir. Entonces, si no íbamos en esos días, no íbamos a poder ir a ver a mis suegros, así es que nos tomamos la libertad de poder ir y le encargamos a algunos hermanos aquí, a quienes les agradecemos mucho, y les agradecemos también a ustedes que hayan estado aquí, aunque no estuvimos nosotros, porque no se trata de nosotros, sino del Señor, y que ustedes vengan a recibir de Dios. Y creemos que el Señor les bendijo hace 8 días. Así es que fuimos y pudimos cosechar de parte de Dios. Pudimos irnos, y ¿sabe qué? La que más me sorprendió, que fuimos con un carro sin arreglar. Le decía al mecánico que yo iba todo el camino de ida y todo el camino de regreso, iba rezando. Ay, pastor, ¿cómo rezando? No se dice rezando, se dice orando. No, yo iba rezando. Porque si oraba, yo sabía que el Señor me iba a decir, debiste haber arreglado el carro.
no estarme pidiendo que te cuide. Pero no, Dios fue misericordioso, Dios fue bueno, y nos llevó y nos trajo. Y le digo que Dios es bueno porque, y nos bendijo y nos cuidó, y yo no tendría forma de pagarle al Señor su bendición de llevarnos y traernos con bien, porque el viernes que llevé el carro al mecánico, el mecánico levantó el carro para arreglarlo, le cambió las balatas, le rectificó los frenos, y me dice, tus frenos ya estaban muy gastados, tus balatas estaban muy gastadas, y al momento de montar la llanta otra vez y bajar el carro para ya que ponerlo al piso, uno de los amortiguadores, el amortiguador izquierdo, se reventó. Dice, ya habíamos dicho que lo íbamos a arreglar con el mecánico, y le había dicho, hay que arreglarlo, pero dice, cuando lo baja, no pudo ni bajar la llanta, porque la llanta se quedó así, de causa de que el amortiguador se había roto. Y me dice el mecánico, ¿seguro que fuiste a Veracruz? Digo, sí. Dice el hermano, porque es cristiano, además ya no les terminé de contar. No, eso lo conté en la mañana. Pero ese hermano, ya es cristiano el hermano, es líder de célula, predica la palabra, que recién había ido a un tutelar de menores a predicar, y me dice, pues de verdad que Dios te ama, Axel, porque cómo no se te reventó la llanta. De verdad que Dios te ama porque cómo no te fallaron los frenos. De verdad que Dios te ama porque cómo no se te tronó el carro. Digo, la verdad es que Dios nos ama. Y yo no podría pagarle a Dios en una ofrenda, que ni es mucho lo que ofrendo, pero cada vez que ofrendo le doy de todo mi corazón. Y no podría yo pagarle, aunque fuera muy grande mi ofrenda, no podría yo pagarle el hecho de habernos llevado con bien a mi esposa, a mis hijos y a mí, ver a mis suegros, bendecir a mis suegros, orar por mi cuñado, orar por mi concuña, orar por la familia, bendecirlos, estar con ellos, disfrutar el tiempo con ellos, pagar el viaje, regresar con bien, llegar a casa y poder estar con ustedes hoy y platicarlo. No podría pagarlo. Sin embargo, de todo corazón y con gratitud es que le doy. Por eso hoy su semilla, lo que usted tiene en sus manos, levántelo arriba y dígale al Señor, no es porque yo pueda dar mucho, sino porque te agradezco todo lo que me das. Diga conmigo, no es porque yo pueda dar mucho, sino porque te agradezco lo que me das, y lo que haces por mí es que yo te doy. Con todo mi corazón te ofrezco, Señor, esta ofrenda. Recíbela recíbela, Señor, y que mi gratitud sea delante de ti todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, prepare su ofrenda, y mientras usted prepara su ofrenda y le da a Dios con todo su corazón, cantamos este canto y le agradecemos a Dios todo lo que hace por nosotros y lo que nos da. Amén. Vamos a darle a Dios con alegría, con gratitud en el corazón, y cantamos con todo nuestro ser la gratitud que hay en nuestro corazón hacia Él. Y dígale al Señor, gracias, gracias, Señor. Santuario, Señor, quiero ofrecer mi corazón, reconocer tu gran amor, tu perdón. Un sacrificio proveyo el camino a tu corazón, con gratitud y adoración cantaré tu amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida. En tu santuario, mi Señor, quiero ofrecer mi corazón, reconocer tu gran amor, tu perdón.
tu sacrificio proveyó el camino a tu corazón. Con gratitud y adoración cantaré. Amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Tu amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Órale. Usted puede seguir pasando a dejar su ofrenda, hágalo con libertad. Y mientras oramos para ser despedidos, que el Señor le lleve con bien a casa y le bendiga. Padre, gracias por este tiempo, por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por lo que has hecho por nosotros. Te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia, que le lleves con bien a casa, que puedan experimentar tu favor y tu misericordia, y que esta semilla que hoy ponen en esta tierra reciba cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Bendice a tu iglesia, Señor, llévale con bien a casa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cantemos la última parte de este canto con todo su corazón. Me alegraré y me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado Salvador, eres tú. Me alegraré y me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado Salvador, eres tú. Tu amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Tu amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Me alegraré, me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado Salvador, eres tú. Me alegraré, me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado Salvador, eres tú. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores.